Y estamos de vuelta con tu programa Voz Vespertino, ahora con un invitado muy especial. Él es Raúl Hernández, una persona que quiero y admiro. Él es experto en comunicación, él es político, él es catedrático y es una de las pocas personas que le ha hecho una corrección a Juan Bosch y Juan Bosch se la aceptó. Bienvenido a Voz Vespertino. Bueno, muchas gracias, Hernán. Estamos aquí con mucho placer. Y para que los amigos sepan, usted es mi sobrino. Usted no agregó eso porque lo conozco desde niño y me siento muy bien con el hecho de que tú has ido desarrollándote como profesional. Qué bien, me llena de mucha satisfacción y verte también en un medio de comunicación junto a tu compañero Leonardo. Me parece muy interesante que ustedes como jóvenes profesionales estén haciendo comunicación. Y es una responsabilidad tener ese micrófono y que la gente te escuche. Esa es una gran responsabilidad y ustedes lo están asumiendo con mucho interés. Muchísimas gracias. Coincidencialmente, mi comentario de ayer era sobre eso, el poder que tenemos de estos micrófonos y el artículo de Inés Aipún titulado Profesión, insultador. Wow. Hablando de cómo es muy rentable insultar desde los medios de comunicación. Increíble, increíble, pero es así. Raúl, entremos en materia de una vez. Sí. Ayer tú publicabas unos posts en la plataforma X, anterior Twitter, muy interesantes, sobre una parte de la reforma constitucional que tiene que ver con la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, que se quiere incluir al presidente del Tribunal Constitucional. Exactamente, ¿qué tú observabas en esa materia? Mira, Hernán, el PRM y su gobierno están llevando a este país a una situación muy compleja, para no decir otra cosa, hasta el punto de que depositan, yo he llamado esto reforma al cubo, depositan una reforma constitucional concomitantemente con esta propuesta de reforma en el Congreso Nacional. El ministro de Hacienda lleva la propuesta de una reforma fiscal que uno de los popis de este gobierno, porque este es un gobierno interesante desde el punto de vista del análisis que podemos hacer, y es que a alguien se le ocurrió llamarle a esa reforma de modernización fiscal. Y resulta que yo no sabía que aumentar impuestos implicaba asociarlo al concepto de modernización, porque Estados Unidos se fundó en 1776 y una de las razones que motivaron a la creación de esa república fue precisamente cuando la corona aumentó los impuestos del té. Y los peregrinos que estaban en Boston protestaron y esa protesta fue la bujía inspiradora de lo que se creó después la Gran Nación Norteamericana. Le costó 13 colonias ese impuesto, ese pequeño impuesto. Entonces, si aumentar impuestos en 1700 y tanto, estamos hablando del siglo XVIII, yo no sabía que en el siglo XXI aumentar impuestos era modernizar. Entonces, por eso yo digo que en este gobierno aparecen unos genios que les gusta introducir elementos así para llamar la atención y justificar este tipo de decisiones. Pero a esto se agrega, señores, que hoy se introduce una reforma laboral. Que creo que nadie se la esperaba, fue como de repente. Sí, de repente sorprenden al país, introducen esa reforma, el ministro de Trabajo va a esa persona en la Cámara de Diputados, va y lleva su proyecto, que no saca una petición por años de los empresarios, que es lo que tiene que ver con la cesantía. Y ya ha habido reacciones inmediatas. Hoy hablamos de una comunicación prácticamente instantánea, porque ya hay sectores empresariales que hicieron saber ante la opinión pública su reacción inmediata a la introducción de este proyecto de reforma laboral. Pero yo le digo a ustedes un detalle, y aprovecho para mencionar que el profesor Juan Bosch, en un libro muy interesante que se llama David, biografía de un rey, él dice que el rey David le prestaba mucha atención a los detalles, porque los detalles en la política como en la vida cobran enorme importancia. Resulta, Leonardo, que cuando
se introduce el proyecto de reforma de modernización fiscal, se da, oye bien cómo se da esto, están en el medio de la Asamblea Revisora, de la Asamblea Nacional Revisora, y alguien se acerca al vicepresidente de la Asamblea, que es el presidente de la Cámara de Diputados, y le susurra y le dice que llegó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, para entregar un documento muy importante. Entonces, el vicepresidente de la Asamblea, es decir, no se respeta la solemnidad de lo que implica eso, se retira para recibir de las manos del ministro de Hacienda la propuesta de la reforma de modernización fiscal. Señores, eso es el PRM. A los PRMistas les molesta que uno le haga señalamientos porque ellos están convencidos, porque ahora los jóvenes dicen la movie, están convencidos, la movie, de que ellos están acabando, de que ellos son lo más duro, ellos son lo que mejor hacen. Este país, para que ustedes lo tengan claro, a nivel de la historia, antes de 2020 vivíamos con taparrabos, vivíamos en cavernas, estábamos en la prehistoria, pero después del 16 de agosto de 2020, con la llegada de Luis Abinader Corona, entonces este país comenzó la historia. Se creó la República Dominicana. Se creó la República Dominicana, la historia inicia a partir del 16 de agosto de 2020, pero le decimos a los PRMistas que no se preocupen, sigan actuando de forma como lo están haciendo, porque este pueblo está despertando. Y yo estoy observando reacciones en este pueblo y en su momento habrá entonces quien cobrará esas acciones. De reckoning, dicen los gringos. Raúl, pero hay que recordar, eso está la audiencia que nos escucha y nos ve, ¿no? Que el presidente Fernández en ese torneo electoral de ahora, recientemente, el presidente Fernández dijo que sí, que era necesario la implementación de una reforma fiscal. Inclusive el propio presidente Medina dijo antes de entregar el poder, ¿no?, de que las finanzas públicas, la República Dominicana, estaba en una situación crítica. ¿Qué decía Luis antes del 2020? Entonces el presidente, no, porque Luis no se conocía las finanzas internas del Estado Dominicano, no sabía el estado de quiebra en que se encontraba el país. Un plan de gobierno. Quienes sí sabían él tenía un plan de gobierno. Quienes sí se conocían las finanzas del país era el presidente Medina y el presidente Fernández, que gobernó el país por 12 años. Entonces, hábleme ahí, porque el presidente Fernández también dijo que era necesaria esa reforma fiscal. Sí, pero si tú recuerdas, ante el planteamiento que tú haces, el presidente de nuestro partido, el presidente de la República, señaló que hay 3 condiciones necesarias para que se haga una reforma fiscal. Él habló de que tenía que ser políticamente adecuada, de que tenía que ser socialmente aceptada y económicamente viable. Es decir, hay 3 elementos ante el señalamiento que tú haces, 3 condiciones. Fíjate que, bueno, tú eres ingeniero y tú estudias en matemática, te enseñan la diferencia entre condiciones suficientes y condiciones necesarias. Entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias para una reforma? Leonel lo establece desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Y yo te pregunto, ¿esos 3 elementos están a la orden del día para justificar una reforma fiscal? Pero mira una cosa, yo quisiera tener la oportunidad, si ustedes me lo permiten, de que en otra oportunidad hablemos de la reforma fiscal. Yo quiero introducir un elemento aquí que tú lo abordaste ayer, no sé si tú lo valoraste también, Leonardo, y es un señalamiento que le voy a hacer al gobierno, al PRM, porque en el marco de la reforma, Hernán, se crearon 2 comisiones que la oposición no quiso estar presente. Una fue la corrección de estilo, para evitar que el texto tenga elementos que desdicen de una carta magna, porque son a veces hasta errores gramaticales. Entonces una comisión de estilo tendrá la responsabilidad de garantizar que ese texto se corresponda con lo esperado en términos de una buena redacción. Y lo otro es una comisión revisora que tendrá, Leonardo, la responsabilidad, amigos que nos ven y nos escuchan, la responsabilidad de garantizar que ese texto que emane de la Asamblea Nacional Revisora no sea contrario a la Constitución, no tenga gazapos, no tenga situaciones que puedan inclusive provocar que hasta un ciudadano eleve un recurso ante el Tribunal Constitucional atacando esa reforma. Y yo quiero señalar un detalle, por eso dije ahorita,
ese señalamiento que hace Bosch en ese libro, David, biografía de un rey, que los invito, si no lo han leído, los invito a que lo lean, porque es una joya literaria, histórica. Es de los pocos libros, mucha gente no habla de ese, mucha gente habla de Judas Iscariote el calumniado, pero no de David, biografía de un rey. Y yo los invito a que ustedes, ahora en el marco de la Feria del Libro, mucha gente puede aprovechar, porque hay descuentos muy buenos, tradicionalmente las librerías, en autores dominicanos, y esto puede ser aprovechado. Por eso se lo digo a mis estudiantes. Señores, miren, para aprovechar el tiempo, Leonardo, Hernán, han cometido un grave error. Un grave error, y se lo estoy diciendo en el programa de usted aquí en Voz. Miren, señores, están planteando entre las reformas incluir al presidente del Tribunal Constitucional, oigan bien, como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Es un grave error. Oye, ¿por qué? Puedo argumentar en lo que es derecho comparado para que veamos qué ocurre en países como España, Argentina, que son nuestros referentes obligados, México, Colombia, para citar algunos. Pero antes de irnos a esa parte, quiero dejar la idea bien clara aquí, que en la ley 137-11 hay un artículo, Hernán, Leonardo, que es el artículo 16, que habla de manera muy clara, define, ahí fueron los posts que tú viste, uno de ellos, si tú quieres, lo puedes compartir de nuevo en pantalla para que la gente entienda con un lenguaje bastante llano, bien claro, Leonardo, que el artículo 16 de esa ley establece, oye bien, establece dedicación exclusiva de los jueces del Tribunal Constitucional en sus actuaciones. ¿Qué quiere decir esto, señores? Dedicación exclusiva. Los jueces del Tribunal Constitucional, al igual que ocurre en otros países de Iberoamérica, Leonardo, están dedicados única y exclusivamente a su actuación como jueces de esa alta corte. No pueden ser involucrados, no se pueden utilizar, no se les puede pedir que se inmiscuyan en otro ámbito que vaya más allá y desborde el ámbito de actuación y las responsabilidades y funciones del Tribunal Constitucional. Ahí vemos ese artículo está muy claro, lo dice ahí, Leonardo, dedicación exclusiva. Entonces, este es un gobierno que le gusta mucho inventar. Entonces, ¿qué ha hecho este gobierno? En su afán de plantear y justificar la necesidad de una reforma constitucional, han establecido de que deben sacar al Procurador General de la República de la composición de la matrícula del Consejo Nacional de la Magistratura. Que lo están volviendo supuestamente independiente. ¿Para qué sacarlo? Bueno, pero de todas maneras hay un detalle. Cuando ustedes ven la composición, son 8. Incluso en el reglamento del funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura se establece el voto calificado del presidente de la República que preside el Consejo Nacional de la Magistratura para en los casos en que haya empate, el desempate. Entonces, es muy sencillo. Miren, el PRM le gusta complicar las cosas. Usted quiere sacar al Procurador General de la República. Si usted lo saca, Leonardo, de 8 votos queden 7. No será necesario ya el voto calificado del presidente porque nunca habrá empate. Porque serían 7 miembros, no 8. Pero yo voy a agregar un elemento aquí. Miren, yo quisiera que ustedes hagan un ejercicio, los amigos que están viéndonos, escuchando en este momento. Ustedes se imaginan lo que implica que el presidente del Tribunal Constitucional, decía Harry Truman, que aquí es donde se detiene la pelota, en su despacho. Señores, todo lo que tiene que ver con la materia constitucional queda en manos de los garantes de esa Constitución, de quienes son los que deben llamar, oye bien, ante la sociedad, asumir la responsabilidad de evitar que leyes que sean promulgadas por el Ejecutivo, aprobadas por el Congreso, sean contrarias a la Constitución. Entonces, Leonardo, el PRM está llamando, oye bien, a que el presidente del Tribunal Constitucional se siente en una mesa con el presidente de la República para que lo puedan arrigonear, porque ¿quién es que preside el Consejo Nacional de la Magistratura? Entonces tú estás poniendo al presidente del Tribunal Constitucional debajo del presidente, cuando en toda sociedad, oye bien, en España, en Argentina, en Colombia, donde quiera que hay
una instancia similar a la nuestra, oye bien, están reservados para la materia constitucional. Solamente. Nadie, oye bien, la diferencia está en que nosotros teníamos un modelo anterior. Ustedes recuerdan que la Suprema Corte de Justicia tenía dos salas. Tenía una sala que administraba justicia y tenía una sala que se constituía en sala constitucional para dirimir cualquier tipo de petición en materia constitucional. Ese modelo lo tienen algunos países como México, Brasil, Argentina. Sin embargo, Colombia y España tienen, ustedes recuerdan cuando comenzó la reforma de la Constitución de 2010, que se hablaba de las altas cortes. Claro. Esa es una denominación que se utiliza en España. Y nosotros vimos el modelo español y prácticamente lo replicamos con elementos que son propios también de lo que ocurre en Colombia. Señores, cuando ustedes ven los textos y la composición de los organismos en materia judicial, en esos países, de manera muy clara, está establecido incluso que en el Consejo de la Magistratura en Argentina, oye bien, en el organismo judicial de Brasil, en Colombia, en esas instancias, los jueces operan, funcionan ahí para trabajar con la materia judicial, pero no intervienen en alguno de esos países en la selección, designación y evaluación del desempeño de los jueces. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué sentido tiene sentar en el Consejo Nacional de la Magistratura al presidente del Tribunal Constitucional para estar evaluando, Leonardo, a jueces que van a pasar a la carrera judicial, que van a ser miembros de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué sentido tiene tener al presidente del Tribunal Constitucional bregando con eso? Para que me entiendan, con esa materia. Pero vivimos tiempos extraños, porque en un caso reciente de medida de coerción llevaron unos jueces a ver la solicitud de medida de coerción, porque supuestamente ellos fueron espiados por uno de los imputados. Bueno, sí. Vivimos tiempos muy extraños. Yo no sé dónde vaya a terminar esto, Raúl. Mira, yo te voy a decir algo. Entonces, ¿qué elemento, Raúl? Hay un ¿Qué elemento positivo tuvo la reforma constitucional, la reforma fiscal? Ya hemos visto tus pero esa pregunta está muy fuerte para 2 minutos, Leonardo. Vamos a tener que traer a Raúl. Yo dije que sería bueno, ya que se introdujo, este gobierno ha hecho algo histórico. Introduce reformas al cubo. Reforma por aquí, reforma por allá, reforma por acá. Nunca había ocurrido en República Dominicana. Y si tú me permites, Leonardo, podemos discutir los elementos que tienen que ver con la reforma fiscal en otra oportunidad, pero yo lo que quiero dejar claro aquí, inclusive en el equipo técnico que está aquí, señores, miren, reitero, están cometiendo un grave error. Y en un Estado social, democrático y de derecho que está consignado en la Constitución nuestra, está establecido que yo como ciudadano puedo atacar esa reforma elevando un recurso, Leonardo, ante el Tribunal Constitucional, porque de mantenerse esa aprobación y que no lo rectifiquen a tiempo, nosotros vamos a atacar eso porque es contrario a la Constitución, contrario a las leyes, incluir, repito, al presidente del Tribunal Constitucional. Sobre esa pregunta que me hace Leonardo, de qué elementos positivos tiene la reforma o la reforma fiscal, quisiera que me dé la oportunidad de venir en otro momento. Pero te voy a citar algo. Si pudiéramos justificarle algo positivo en la materia, te puedo señalar que hice un ejercicio de derecho comparado. En ninguno de los países de Iberoamérica el Procurador General de la República está o pertenece a la matrícula, a la membresía de una instancia equivalente a lo que es para nosotros el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ante la pregunta que tú me haces, pudiera ser interesante que sí, que saquen al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura tomando en cuenta derecho comparado, solamente por eso. Ahora, ¿qué ocurre en este gobierno? Parece que un popi en una de esas reuniones, porque este es un gobierno de los popis, un genio, de esos que quizá hizo una maestría en Estados Unidos, cuando estaban discutiendo, le dijo al presidente, le dijo al consultor jurídico, pero venga acá, vamos a sacar al procurador, pero vamos a introducir al presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, en la pata de la mesa, dejan fuera al presidente del Tribunal Superior Electoral. Entonces yo pregunto, si hablamos de altas cortes, ¿por qué a unos sí y a otros no? Entonces, porque no hay coherencia. Entonces, no hicieron su tarea.
no hicieron su Raúl, tarea. ¿por qué el Se silencio del supone que el presidente consultor Se nos acaba el jurídico tiempo. tienen que analizar bien, hacer su tarea, hacer derecho comparado antes de estar inventando como lo han hecho. Raúl, ¿Por qué el silencio? ¿Por qué el muchísimas silencio, presidente gracias. Fernández? Se quedó esa Presidente, pregunta no para ha el dicho próximo nada de la programa. ¿Cómo es que? reforma. ¿Por qué el silencio? silencio del presidente No, el presidente Fernández, Fernández está huyendo a la dijo, reforma. no, el presidente ha dicho que está estudiando. Él actúa muy diferente a un presidente que usted no se lo imagina, ni estudiando siquiera. mucho. No, él dijo, él aclaró, oye bien, dijo, estoy estudiando la reforma para fijar una posición pública de un asunto tan serio que toca a toda la sociedad dominicana, y en tu comentario tú hablaste de todas las capas sociales que están afectadas por esta reforma, oigan bien señores, de modernización fiscal. Raúl, ha sido un placer tenerte aquí. Que se Y ya- repita la visita. y ya- Ya se acabó el tiempo. El Tú mayor, más que verdugo, nadie- el mayor verdugo de la televisión, Así de mismo. los medios, es el tiempo. Pero ha sido un- Se nos para al lado con un yunque. Ha sido un verdadero honor tenerte aquí, de verdad No, que para sí. para mí es un honor y muchas gracias, Leonardo, por darme la oportunidad de compartir con ustedes, y dejé claramente establecido el error que están cometiendo, y ese es el mensaje que queremos llevarle a la opinión pública. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Raúl Hernández, experto en comunicación, catedrático y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. A ustedes gracias por su sintonía y nos vemos nuevamente mañana aquí en Voz Expertina. Bye, bye.